Muy buenos días, jovencitos. Vamos a desarrollar un tema muy interesante titulado la congruencia de triángulos y sus aplicaciones. Vamos a empezar por la definición. Dos triángulos son congruentes o iguales si tienen sus ángulos interiores de igual medida y sus lados correspondientes igual longitud. Visualicen por favor el triángulo ABC y el triángulo DEF. Estos dos triángulos que ves aquí son iguales o congruentes. Este es el símbolo de la congruencia. ¿Por qué decimos esto? En el triángulo ABC tenemos alfa, beta, gamma. En el triángulo DEF también tenemos lo mismo, alfa, beta, gamma. En el triángulo ABC tenemos bolita, tronquito y serrucho. En el triángulo DEF también tenemos lo mismo, bolita, tronquito y serrucho. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. Pero hay un detalle muy importante. Entre esos 6 elementos debe haber una correspondencia. ¿Qué significa esto? Que si en el triángulo ABC a beta se le opone serruchito, en el triángulo DEF a beta también se le tiene que oponer serruchito. Porque ¿qué pasaría si en el triángulo ABC a beta se le opone serrucho y en el triángulo DEF a beta se le opone, vamos a suponer, bolita? Ya no hay correspondencia, por lo tanto, estos dos triángulos ya no pueden ser congruentes. La correspondencia entre los lados y los ángulos es muy importante. Entonces, y para finalizar, bajo las consideraciones establecidas, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Criterios de congruencia. Sabemos nosotros que para que dos triángulos sean congruentes o iguales deben tener 6 elementos en común que guarden la debida correspondencia. Pero ¿no creen ustedes que eso es demasiado? ¿Qué les parece si bajamos de 6 a solamente 3? Para eso existen los criterios de congruencia. Tenemos el criterio ala, ángulo, lado, ángulo. El criterio lado, ángulo, lado. Y el criterio lado, lado, lado. Criterio ala, ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes o iguales, según el criterio ala, si tienen dos ángulos interiores de igual medida y el lado adyacente a dichos ángulos igual longitud. Observen por favor el triángulo ABC, alfa, bola, teta. Ahora visualiza el triángulo DEF, alfa, bola, teta. Entonces, jovencitos, estos dos triángulos, según el criterio ala, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, son perfectamente congruentes. Criterio lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes según el criterio LAL si tienen dos lados de igual longitud y el ángulo comprendido entre dichos lados igual medida. Observe el triángulo ABC, bola, alfa, doble raya. El triángulo DEF, bola, alfa, doble raya. Por lo tanto, jovencitos, estos dos triángulos, según el criterio LAL, son perfectamente congruentes. Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. ¿Te diste cuenta? Bien. Criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes o iguales si tienen sus lados correspondientes igual longitud. Observe el triángulo ABC, bola, doble raya, serrucho. Visualiza el triángulo DEF, bola, doble raya, serrucho. Entonces, jovencitos, ambos triángulos, al tener sus lados correspondientes igual longitud, estos dos triángulos son congruentes según el criterio lado, 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 lado. ¿Se dan cuenta? Y no olviden, jovencitos,
que en los tres criterios la correspondencia se debe cumplir escrupulosamente. Ahora vamos a pasar a las aplicaciones. Ese es el tercer subtema. De esto se desprenden las famosas aplicaciones. Teorema de la bisectriz. Acá tenemos un ángulo. Acá tenemos un ángulo y esta es la bisectriz. Nosotros sabemos que la bisectriz divide al ángulo en dos ángulos de igual medida. Entonces, el teorema de la bisectriz, ¿qué es lo que dice? Cualquier punto situado en la bisectriz de un ángulo equidista de sus lados. O sea que estas dos distancias, ¿cómo son? Iguales. Por lo tanto, MA es igual a MB. Del mismo modo, la distancia del vértice del ángulo a los pies de estas perpendiculares, ¿cómo son? Son iguales. O sea que OA es igual a OB. Teorema de la mediatriz. Sabemos nosotros, jovencitos, que la mediatriz de un segmento es una recta que corta formando un ángulo recto, con el segmento y pasando por su punto medio. En resumidas cuentas, la mediatriz es una recta que corta perpendicularmente a un segmento en su punto medio. O sea, la mediatriz no solamente forma un ángulo de 90 grados con el segmento medio, sino que también lo corta por la mitad. Con esas precisiones, ¿qué dice el teorema de la mediatriz? Cualquier punto situado en la mediatriz de un segmento equidista de sus extremos. Entonces, jovencitos, en virtud a lo dicho, esta distancia MA y esta distancia MB, ¿cómo son? Iguales. ¿Ya? El término equidistar significa que estas dos distancias son iguales.